pude determinar, ¿no?, que hay dos tipos de compuestos en la urea. Pueden ser compuestos de ureas orgánicas y químicas. En este caso, hablo de lo químico por lo que se puede aportar, ¿no?, con la urea básica, que es conocida, que compone de un nitrógeno aproximado de un 46%, y una urea también orgánica o biológica. Esta es la que poseemos los seres vivos, en este caso, doctor, que mediante las secreciones, ¿no?, la orina, también estamos expulsando lo que es ácido úrico, en este caso, mediante la investigación, y ahí estamos aportando no solo seres humanos, sino todo a nivel general de los seres vivos, como somos animales y el humano. Muy bien, Entonces, Cristian. Ya, gracias. Deja que opine otro compañero. Sí, muy bien tu aporte. Muchas gracias. A ver, ¿quién nos dice que consultó Haroldo? A ver, Rafael, Hugo, ¿qué me dicen de ¿Me la urea? escucha? ¿Qué consultaron? ¿Me escucha? Sí, Ingeniero, ¿sí me escucha? ya dime. Ya, no puedo prender la cámara, ingeniero, porque estoy en la computadora y no tengo cámara. ¿Ya qué consultaste? Sobre la urea, que es un fertilizante, ingeniero, que tiene grandes ventajas. Solo se fue antes de la mañana que leí un poco. Es muy bueno para, por ejemplo, en los cultivos, en lo que es el maíz. Por acá se utiliza bastante eso. ¿Ya qué dice Hugo? Hugo no está. Sí, Falta. claro, ingeniero, buenas noches, presente. Bueno, que es una sustancia orgánica, pues que nos sirve como abono para la planta de rápida liberación, ¿no? Que significa que hace rápido efecto a una planta inmediatamente, ¿no? Eso es lo que consulté yo sobre la urea, ingeniero. Tito. A ver qué nos dice Aníbal. Algo, faltan bastante, compañeros. Aníbal. Ya, Inge, ¿me escucha? Sí. Bueno, la urea es un fertilizante netamente compuesto de nitrógeno. La composición de la urea estaba más o menos en el rango del 46%. También averigüé que la primera vez que se utilizó fue en Chile, y obviamente tenía sus falencias, pero poco a poco con el proceso se lo fue mejorando. Tiene ventajas y también tiene desventajas. Dentro de las ventajas que pude investigar es que la concentración, como había mencionado anteriormente, tiene el 46%. Otra también de las ventajas es que la solubilidad es muy alta, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser bastante el riego para que sea asimilado, sino con una pequeña lluvia o con un pequeño riego, este se puede ser asimilado. Y el precio también Gracias. es bueno. Aníbal, muy bien. Muy soluble, ¿Cómo? altamente soluble. A ver, Eric. ¿Estás Doc, ahí, Eric? Doc, yo. A ver, Elvis. Yo. ¿Escucha? Dime, Elvis. Aló, Doc. Dime, Elvis. Doc, ¿me escuchan? Sí, digo. Eric, ¿dice Eric o Elvis? Elvis. Tú mismo. Ya, en sí era un compuesto orgánico prácticamente sintetizado artificialmente a partir de materiales en sí de partida inorgánicos. En sí, este tenía varios usos. Tipo se lo usa en fertilizantes, fertilización foliar, en la industria química y de los plásticos, suplementos alimenticios para el ganado, producción de drogas y componentes del adictivo. Y la industria cosmética, prácticamente. Eso investiga. Bueno, ya, Elvis, gracias. Listo, bueno, vamos a ver qué tenemos sobre la urea en nuestra presentacióncita. La urea químicamente se la conoce como carbamina o carboxidiamina.
¿sí? Dijeron por ahí algún compañero, es una molécula orgánica sintética que no forma electrolitos, o sea que no forma sales, y que se disuelve mediante su estructura molecular. Alguien dijo por ahí, altamente soluble, ¿no es cierto? Entonces, no tiene influencia también sobre la conductividad eléctrica del suelo, ya que no es una base, o sea, no es una sal, Sí. como dije. ¿Alguien dijo algo? A ver, silencien los micrófonos, por favor, ya. Esta urea es procesada, digamos, por la enzima ureasa, ¿sí? Que está siempre presente en todo sistema agrícola. Y con humedad o presencia de agua, pues esta se transforma a carbamato de amonio, la urea, ¿sí? Entonces, por acción de la enzima ureasa, acuérdense, la urea por acción de la ureasa, se transforma en carbamato de amonio, ¿sí? Esta es la reacción, esta es la urea, ¿sí? Más el agua, ¿sí? Se transforma en carbamato de amonio, el cual se va a descomponer en anhídrido carbónico, o sea, esta molécula se va a descomponer en anhídrido carbónico y amoníaco y agua nuevamente, ¿sí? Entonces, esta es la forma, esto es lo que pasa ya en la reacción química del suelo. Una vez que la urea está en contacto con el agua o con la humedad, se va a descomponer en CO2, en amoníaco y agua. Entonces, si un suelo está generalmente seco, ¿sí? Si no está en su capacidad de campo, generalmente nosotros vamos a desperdiciar la aplicación de este fertilizante, porque todo se va a volatilizar y va a llegar fácilmente a la atmósfera, ¿sí? Pero si existe la humedad adecuada, ¿no es cierto? Si está en su capacidad de campo, el amoníaco se convierte en, o sea, el amoníaco que ya tenemos descompuesto, ¿no es cierto? Va a seguir el proceso para descomponerse en un hidróxido de amonio, que es esto, NH4OH, el cual al ionizarse, o sea, al cambiar de valencia, al ganar una valencia, ¿sí? Entonces queda solo el amonio y el hidroxilo. Entonces, tenemos el hidróxido de amonio que viene producto de este amoníaco, ¿no es cierto? Este amoníaco más agua se va a transformar en hidróxido de amonio, el cual nuevamente se ioniza y se desdobla en amonio y hidroxilo. Entonces, este hidroxilo muchas veces es el que da el efecto alcalino de la urea. Tiene un efecto alcalino en la parte inicial, pero posteriormente vamos a ver que tiene un efecto más ácido también la urea. ¿Ya? Entonces, el amoníaco se desdobla en amonio y en hidroxilo. Y luego, el amonio que queda, ¿no es cierto? Ese es prácticamente ya el antecesor del nitrato, o sea, de lo que nosotros necesitamos para llegar prácticamente a la forma iónica que son los nitritos. Y el nitrito es la forma asimilable del nitrógeno, ¿no es cierto?, para las plantas. Entonces, este ciclo es lo que yo les pedí que consulten y prácticamente es lo que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces, que la urea, ¿no es cierto?, es desdoblada en amoníaco, en la parte final, ¿no es cierto?, ese amoníaco se sigue desdoblando hasta llegar a amonio, ¿sí? Y ese amonio se va a convertir en nitrato y posteriormente en nitrito. Y este nitrito es la forma de nitrógeno asimilable para las plantas.
¿sí? No es que la planta absorbe urea, la planta absorbe nitritos. Entonces la urea tiene que pasar por esa serie de procesos con humedad suficiente, ¿no es cierto?, para que se desdoble y pueda llegar a presentar las formas disponibles de nitrógeno que son los nitritos. ¿Entendido? ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya, entonces, Doctor, yo aquí, tengo una pregunta. sí, Doctor, ¿por qué cuando hay un exceso de nitrógeno o un exceso de aplicación de urea también tiende a quemar el cultivo? ya, porque allí existe una contaminación. Estás dando un porcentaje más de lo requerido por el cultivo o la planta. Entonces, el suelo no va a avanzar a desdoblar, no va a avanzar a procesar tanto amonio, ¿cierto? Que este es el ion liberado, y lo que se va a convertir más bien es en un proceso de intoxicación para el cultivo o para el suelo, porque no vas a avanzar a procesar tan rápido la cantidad o la dosis que se está poniendo exageradamente, ¿no? Entonces, de ahí la idea de la dosificación, que es muy importante trabajar en lo que es la urea o en la fertilización ya química, ¿sí? Entonces, yo les decía que el nitrito es la forma asimilable, ¿no es cierto?, del nitrógeno. Y esto, en condiciones de aireación, humedad, actividad microbiana, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros preparamos en el suelo antes mismo con las labranzas, eso va a seguir un camino para formar proteínas ya en la planta, ¿no es cierto?, ya dentro de la plantita. Esos nitratos ya se van a convertir en nitritos, ¿no es cierto? Y esos nitritos van a formar proteínas, y esas proteínas van a convertirse posteriormente en frutos, ¿no es cierto?, que son los que van a cosechar posteriormente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros generalmente conocemos también como el ciclo del nitrógeno aquí en la imagen, ¿sí? Es algo parecido a la explicación anterior, pero de manera natural. Aquí, por ejemplo, tenemos los residuos de las heces de la vaca, tenemos aquí hojas secas, ¿no es cierto?, de los árboles, leña, ramas secas que caen y todo eso se convierte, ¿no es cierto?, en materia orgánica. Eso, con un proceso de mineralización, también va a formarse amonio, ¿sí? Este amonio se va a convertir parte en reserva por medio de una fijación como dentro de los minerales de arcilla, se va a dar una fijación y posteriormente cuando el suelo o el cultivo lo requiera se va a disponer para irse produciendo los nitritos, que son los que muchas bacterias van a consumir o van a aprovechar, ¿sí?, para nuevamente proporcionar como nutrientes a la planta igualmente, ¿sí?, en forma de nutrientes. Entonces, esto es lo que produce se da en el ciclo del nitrógeno. Igualmente puede haber en condiciones muy secas, si lo que decíamos, una pérdida gaseosa o una pérdida por volatilización. Entonces, si no hay humedad, si no hay lluvia suficiente, no es aconsejable también trabajar con este fertilizante. ¿Ya? ¿Qué sucede con los otros componentes de la urea? Sí, el CO2 se va a combinar con el agua y forma un ácido carbónico que va a ejercer el efecto acidificante que yo les decía, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esto generalmente va a superar el grado alcalinizante de lo que yo les decía del hidroxilo, del que quedaba suelto del producto del amonio, ¿no es cierto? Teníamos un hidróxido de amonio y se desdoblaba en amonio y en hidroxilo. Este hidroxilo les daba un pequeño efecto alcalinizante, pero no supera la combinación del CO2 con el agua, formando el ácido carbónico y dándole el efecto acidificante que tiene esta
esta forma tiene su propiedad de producir un grado de acidez, ¿sí? La manera que se va disociando ya iónicamente. También se forma el ion carbonato, que puede combinarse con algún catión, ¿sí? Ya en la solución, ¿no es cierto?, en el suelo, ustedes saben que para que los elementos estén disponibles deben estar en forma de solución, y esto es lo que se conoce como la solución del suelo o el coloide del suelo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren que el calcio sea asimilado por una planta, este calcio debe estar en forma de carbonato de calcio, ¿sí? Que es un constituyente natural y que está presente en un efecto benéfico sobre el suelo, ¿sí? Entonces, si hay un exceso también de cal, eso va a estar como depósitos, pero simplemente como una reserva, pero no estará disponible en forma inmediata para estar en forma de coloide o solución. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el poder letal de la urea? Sí, ¿cuáles son los residuos tóxicos? Si analizamos la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Vemos que todos los componentes que quedan libres igualmente van a llegar a una parte del suelo. Y en el suelo van a formar igualmente una reacción, y en esa reacción igualmente se van a consumir o se van a fijar o se van a liberar. Pero en ningún momento se quedan residuos o tóxicos, salvo, como dijo el compañero anterior, Cristian, que si es que no se maneja bien una dosis, obviamente puede ser muy difícil tratar de desintoxicar, ¿sí?, ese suelo. Entonces ahí tocaría trabajar con más materia orgánica, hacer una serie de procesos para liberar de toda esa contaminación. Pero vemos que todos los componentes igualmente están siendo asimilados, ¿ya? Entonces, se ve que no hay un efecto perjudicial, digámoslo así. Tenemos un efecto alcalinizante, posteriormente tenemos un efecto acidificante, ¿cierto? Entonces, acuérdense que tenemos la liberación de hidrógeno, ¿sí?, para formar el amonio, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el NH4. Al hacer la reacción para transformarse en nitrito, pues ese hidrógeno que se libera es lo que se va a transformar va a dar el grado de acidez, digamos, ¿sí?, en conjunto con el ácido carbónico, ¿sí? Entonces, en suelos alcalinos es importante porque va a reducir el pH, ¿sí?, de dichos suelos. Entonces, se conoce como la propiedad tamponante, ¿sí?, o el efecto tampón, que quiere decir que va a regularizar o va a equilibrar, ¿sí?, o amortiguar esa propiedad que nosotros cambiar, ¿no es cierto?, de alcalinos a un suelo más neutro, o sea, amortiguamos ese efecto, ¿ya? Entonces la urea da el grado de acidez y transforma suelos que están medios alcalinos a suelos más neutros, ¿sí? Aquí vemos una diapositiva de los cultivos, cómo se está asimilando el nitrógeno y cómo es fijado por la microflora o microfauna, perdón, ¿sí? Entonces vemos aquí que las bacterias, tenemos bacterias fijadoras del nitrógeno, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien se acuerda de las bacterias fijadoras del nitrógeno? ¿Cuáles tenemos El ahí? rizobio. ¿Cómo? El rizobio. Ya, el sodio. ¿Cuál más? Risoctonia. ¿Cuál? Risoctonia. No te escucho muy bien, Jonathan, está entrecortado. Ya, entonces tenemos ahí bacterias, ¿no es cierto?, fijadoras
Tenemos igualmente gas atmosférico que es asimilado por las plantas y ese amonio que igualmente se está fijando por medio de las plantas va a ser transformado en nitritos, ¿sí? Para que las bacterias puedan convertirlas en formas disponibles para las plantas, ya por un proceso de nitrificación. Ya, igualmente tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo, ¿sí? Entonces aquí conocemos, ¿no es cierto?, el trabajo que hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno, como les dije, junto a las leguminosas, ¿sí? Y como dice ahí los hongos, ¿no es cierto?, los micorrizas, que también son hongos benéficos que van a ayudar a descomponer ciertas bacterias, ¿no es cierto?, que ya tienen sus formas presentes de nitritos para que las plantas puedan absorberla en su forma de coloides o forma de solución del suelo. ¿Ya? Entonces, de esta manera se cierra el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Con la nitrificación, la desnitrificación, una volatilización también y alguna parte también del lixiviado que posteriormente se diría, ¿no es cierto?, por los efectos de erosión, riego y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros debemos comprender, que el nitrógeno atmosférico, ¿no es cierto?, del aire, es fijado por medio de las plantas en el suelo para darse una serie de procesos hasta transformarse en ¿qué? ¿Qué absorben las plantitas? El nitrógeno. Los nitritos. Nitritos. En forma de nitritos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, dentro de lo que se ha visto, ¿no es cierto?, nosotros comprendemos lo que es orgánico y lo inorgánico. Y lo orgánico, ¿no es cierto?, es lo que hemos venido estudiando. Debemos dejar claro que la teoría del humus, dentro de la nutrición de las plantas, hace mucho tiempo ya se consideró que pasó a la historia, ¿sí? Antes se creía que el CO2 se lo tomaba del humus en el estudio de las plantas, ¿sí? Pero la importancia del humus y de la materia orgánica no ha disminuido, generalmente no ha disminuido en ningún tiempo. Más bien, esa dinámica ha seguido creciendo y hoy se considera, ¿no es cierto?, que la relación entre suelo, agua y planta es muy importante y gracias a la nutrición que se tiene por medio de la materia orgánica. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación de materia orgánica, vamos a tener una buena humedad y esa humedad va a hacer que la urea a lo mejor trabaje de manera adecuada siempre y cuando se proporcione o se dosifique de la manera correcta. Entonces, no es que tiene un efecto químico malo, ¿sí?, sino que muchas veces no se sabe trabajarlo adecuadamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fórmula molecular de la urea, ¿sí? Esta es la que normalmente la vemos expresada con sus átomos, ¿sí? Aquí debemos hacer una reflexión, por ejemplo, de que cuando se ha glorificado al humus de lombriz, ¿sí?, diciendo que es un fertilizante orgánico, no se ha puesto a analizar que si se hace un análisis de todo lo que queda de ese fertilizante de humus de lombriz, ¿sí?, todo lo que queda se ha reducido ya a material ya seco, estamos hablando de cenizas, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos es superior a su contenido de materia orgánica mismo, ¿sí? Entonces, hablemos de que el contenido inorgánico va a ser superior
a ese contenido supuestamente, entre comillas, orgánico que se está diciendo. ¿Ya? Entonces, todo es relativo, por lo tanto, lo mineral y lo orgánico no se pueden separar en bandos distintos, ¿sí? Entonces, no es que solo escojo del orgánico y lo mineral y inorgánico lo dejo aparte, eso no lo tomo en cuenta. ¿Sí? Todo es de la misma, del mismo conjunto, digamos así. Entonces, todo es de la misma cuenta, del mismo collar, como dice aquí esta palabra, ¿no es cierto? Entonces, sí podemos trabajar y sí podemos asociar lo que es orgánico con lo que es inorgánico mineral, ¿sí? Entonces, ahí no es que estamos nosotros haciendo una mala práctica, ya que si todo lo que estamos concientizando y fundamentando lo hacemos con bases, pues no tenemos problemas. ¿Ya? Si proporcionamos el nitrógeno inorgánico, los microorganismos que van a fijar el nitrógeno muchas veces van a ser inhibidos, ¿sí? Ya que estos se van digamos, a desplazar, ¿sí? Por este proceso, y posteriormente, si solo estamos trabajando con este fertilizante continuamente, sí podríamos estar hablando de un suelo que va a quedar pobre. Entonces, la idea es ir trabajando con materia orgánica, ¿sí? Con nuevas aplicaciones de los bioles, de los microorganismos, que hoy en día se está trabajando mucho más, y con las labranzas cero, ¿no es cierto?, disminuidas, para mejorar los microbios fijadores de nitrógeno. Las micorrizas son transportadoras de carbono en forma de azúcares, ¿sí? Entonces es importante también ir poblando de estos elementos a nuestros suelos, ¿sí? Porque también ayudan a suprimir ciertas enfermedades. Y aquí vemos que los principales elementos siempre van a retornar a las plantas, ¿no es cierto?, a cambio del carbono. Entonces, se toma el carbono de la atmósfera, pero igualmente la planta necesita fijar ese carbono por medio de un cambio de otro elemento, ¿sí? Entonces, estas transferencias de nutrientes, si no se están trabajando correctamente, tenemos ahí ciertos procesos que son inhibidos o que no se van a dar, y ahí las deficiencias. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tener balanceado lo que es la relación de carbono-nitrógeno dentro de los suelos. Entonces, aquí vamos a generar buenas condiciones para lo que es nuestro cultivo, para que nuestra plantita, nuestra semilla tenga mayor valor, ¿cierto? Y por ende se vaya a fijar buen nitrógeno, se vaya a secuestrar buen CO2, y esto por medio de los procesos adecuados se van a tornar solubles, digámoslo así, para que las plantas puedan asimilarlos, transformarlos en proteínas y posteriormente en productos para las cosechas. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos que las micorrizas ayudan a fijar grandes cantidades, ¿no es cierto?, de nitrógeno. Y si no hay plantas, muchas veces están inactivas estas micorrizas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que se puede ir acondicionando o consiguiendo estas cepas para ir cultivando en nuestros suelos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes, ¿no es cierto?, de los cultivos ya a gran escala. Y acá lo que se está haciendo ya con la cubierta o mínima labranza, ¿sí? Entonces simplemente se hace un igualado del terreno y se deja la cubierta como un abono de cobertura inclusive. ¿Ya?
Aquí vemos, ¿no es cierto?, ciertos alimentos que mediante el trabajo que se ha hecho con este fertilizante o con estos fertilizantes de producción sintética, se ha llegado a reducir los tiempos de trabajo muchas veces, ¿no es cierto?, a evitar pérdidas. Entonces, el aumento del consumo de alimentos siempre es la tendencia más alta cada vez y se necesita que esta demanda sea cubierta. Y para eso, pues, se ha venido haciendo investigaciones, dentro de las cuales la urea, pues, es uno de los principales fertilizantes de producción sintética que ayudará a suplir enormemente, o sea, las cantidades de alimentos que van a ser demandados en el futuro. ¿Ya? Pero ahí está la tendencia a producir sin fertilizantes o con fertilizantes, lo orgánico, lo inorgánico, pues ahí están las comparaciones. ¿Sí? Dentro de esto, como les dije, debido al crecimiento poblacional, pues se está pensando en nuevas perspectivas dentro del campo agrícola, ¿sí?, para que se mejoren estos ciclos, ya sea del nitrógeno o del carbono, para que dentro de las actividades de agricultura y ganadería se mejore o se integren ciertas prácticas o alternativas para hacer que se secuestre más nitrógeno o más carbono. Y dentro de eso, pues tenemos la diversificación de las fincas. Y acuérdense que no todas las fincas tienen los componentes bien instalados, y una forma de hacer que se secuestre mejor el nitrógeno y el carbono es comenzando a implementar o a trabajar ya con los sistemas que hemos conocido anteriormente. ¿Sí? Dentro de un modelo agroecológico hablando, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, el aspecto económico, el aspecto ecológico y el aspecto social. Hablando económicamente, serían menos insumos para la producción, ya que se mejora el beneficio final, ¿no es cierto? Entonces, la idea es comenzar a utilizar recursos que tenga la propia finca para que se abarate la producción. Y los ecológicos, comprendiendo todo lo que es la fundamentación de la materia, la fundamentación de los conceptos técnicos, entonces nosotros vamos a poder transformar todas las cosas que estamos haciendo, ¿sí?, en buenos productos, con una buena utilización de la energía, ¿sí? Entonces tenemos mayor capacidad en nuestros cultivos de hacer mejores cosas, mayor biodiversidad, sin provocar daños ni impactos, ¿no es cierto? Que eso es lo que se busca dentro del plano ecológico. Y lo que es sociales, pues obviamente la relación de las personas con las que se está trabajando, los agricultores, se va a ir mejorando cada vez su retorno, sus entornos, ¿no es cierto? Ya sea por el trabajo, el esfuerzo que va a ir disminuyendo, ¿sí? Y ya centralizadamente, pues van ellos también a instaurar cierta metodología o cierta capacitación que fortalezca sus emprendimientos. Entonces, se va a coger mayor mano de obra y esta gente pues tendrá que sobresalir, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca por medio de la aplicación de estos conocimientos. Entonces, nosotros debemos ir cambiando a estos modelos, ¿no es cierto? Se está buscando una transición hacia el plano agroecológico, hacia lo que es producción de alimentos sanos, amigables y respetuosos con el medio ambiente y sobre todo por la seguridad alimentaria para las personas. Entonces, eso estamos
conscientes de que no solo el conocimiento de la naturaleza de las cosas, de los fenómenos, de las causas y de los efectos nos permitirán tomar decisiones correctas, tanto en agroecología como en toda la vida. ¿Sí? El conocimiento dentro de las últimas décadas, ¿sí? En el trabajo que se ha venido haciendo, ahora se está promoviendo bastante lo que es la agricultura y ganadería regenerativa. Y hay incluso blogs que están enseñando o se están compartiendo bastantes alternativas o bastantes formas de producir amigablemente. Entonces se está basando, se está zonificando de acuerdo a las regiones, ¿sí? Ya que muchas veces los retos climáticos que tenemos, ¿no es cierto?, los cambios medioambientales que hemos enfrentado últimamente, se han visto severamente afectados ciertos agricultores, ciertos ganaderos. Entonces es ahora cuando se debe ya ir aplicando modelos que mejoren la sostenibilidad y la sustentabilidad dentro de los sistemas. Entonces, si yo no tengo productos agrícolas que vender, entonces tengo la parte pecuaria que me salva. Si no tengo la parte pecuaria, pues tengo también la parte forestal o la parte arbustiva, pero yo tengo que ir trabajando de alguna manera todos estos sistemas que hay que ir rediseñando y fortaleciendo la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, estamos comprendidos hasta aquí lo que es el tema de estos ciclos básicos, ¿no es cierto?, que ustedes ya debieron haber recibido. Fertilización, ¿con quién recibieron ustedes? Con el ingeniero Marcelo Rodríguez. Vaya, ya con Marcelo, listo. Entonces, ¿estamos? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Sí? ¿Está comprendido? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, en un cultivo de maíz, ¿qué cantidad es recomendable aplicar o colocar, ¿no? ¿En qué etapa y tal vez cuántas veces? En cultivo de sierra me está hablando, de uria estrictamente. Sí, sí, doctor. Ya, dentro de lo que es un plan de fertilización para maíz, no solamente se consideraría la urea como tal, ¿sí?, como fertilizante, ya que el maíz es una planta que exige bastante otros microelementos, ¿sí? Aparte de solo el nitrógeno, también necesitaríamos el fósforo, el potasio, y controlar aparte también ciertas malezas, ciertos patógenos o plagas. Entonces tendríamos que hacer un cronograma de trabajo para lo que es el maíz. Pero más o menos una dosis entre planta, dependiendo del estadio de desarrollo, entre 15 a 30 días se está trabajando entre 10 a 15 gramos por planta, por golpe. ¿Sí? Entonces, eso sería de forma dirigida, de forma manual. Ahora ya con la tecnología, ¿no es cierto?, con lo que es mecanización agrícola, se está trabajando ya directamente en las sembradoras. Entonces se hace una fertilización profunda, tiene cierta, es de manera automática que la sembradora deposita en el fondo el fertilizante y a unos 5 centímetros más arriba deposita la semilla. ¿Ya? Entonces se está haciendo esa fertilización. Y más adelante en el maíz se haría una fertilización entre los 40 a 45 días, una segunda fertilización. Y ahí más o menos se está doblando la cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Entonces estábamos con 15 gramos, se está llegando hasta 30, 35 gramos por planta.
Pero, como le digo, hay que considerar que fósforo, potasio también se necesita, ¿no? En el maíz. Y es importante agregar también los otros. ¿Ya? No solo para este cultivo, ¿no? Sino para, en general, para todos los demás. Ya, y por ejemplo, bueno, lo que usted recomienda es entonces utilizar una tipo fórmula, se puede decir. Y Por ejemplo, hay planes, ¿no es cierto?, que trabajan de acuerdo, digamos, a una forma, a una marca. ¿Qué marca, por ejemplo, trabajan allá en su zona de maíz? la verdad ahí sí, ¿Qué desconozco, doctor. variedad? Que Cristian. Aníbal. el compañero No, que tiene el insumos, compañero Cristian, él sabe de eso. Cristian, ¿qué no, variedad mijo. tienen por allá de maíz? El Rodolfo. Rodolfo sabe sembrar Ah, maíz. el cevichero serio que hay. El El Rodolfo. cevichero hay. Ceviche. Ya, por ejemplo, por acá hay conocido Triunfo o Trueno. Hay unas variedades que se las conoce que dan muy buen rendimiento, muy buen resultado acá en la zona tropical. Y como les digo, ya viene con un plan de fertilización. A veces ya se han hecho diferentes ensayos y las casas mismas les recomiendan cuál es el distanciamiento apropiado, cuál es la dosis apropiada, pero también no hay que ser, como les digo, a veces tan nobles, ¿no es cierto? O en pensar de que todo lo que nos dice la casa es lo que el cultivo necesita. Muchas veces nosotros ya con lo que sabemos podemos comenzar a interpretar lo que tenemos, como les decía, haciendo un análisis al inicio de un cultivo, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que tenemos. Y mediante el transcurso del cultivo, pues nosotros vamos a ver qué necesitamos o cuál es el requerimiento de este maíz. Lo digamos, el maíz para de 15 a 30 días necesita 10, 20 partes por millón o de urea, de nitrógeno, perdón. Nosotros vamos a ir proporcionando en base a la cantidad de los cálculos que nosotros realicemos, ya sea por hectárea, ya sea por planta, ¿sí? Entonces tenemos que ir dosificando de la manera correcta. Y esto de los planes, igualmente para cada especie, para cada variedad, hay que considerarse, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora, a ver, antes de avanzar, ¿está Miguel o no está Miguel? Miguel. Sí, es ingeniero. Ya, ¿cómo le va? A ver, usted tiene que la presentación de las leyes de la fertilización. Ya le pongo ingeniero. A ver, ayúdanos. Vamos a ver la presentación del compañero y vamos a ir igual reforzando. Doctor. Otra cosa, cierto, Gladys, Una pregunta. que me olvide. Dentro de los parámetros de lo que usted me está pidiendo, más o menos requerimientos, perdón, está creo más explícito en el PDF, si usted necesita saber ya. Ahí están las recomendaciones de nitrógeno, fósforo, potasio por variedades o por especies, por ejemplo, para maíz, para arveja, para frejo. Entonces ahí está. Y por etapas inclusive parece que lo está. ¿Ya? Para que tengan una referencia adecuada. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, dígame. Una pregunta. Usted decía de que no hay ningún problema cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, el humus con la urea. O sea, no afecta en nada. Pero... En el mismo momento no puede hacer en el mismo momento tampoco. O sea, todo es por pasos, ¿no? Sí, pero yo digo, por ejemplo, en la práctica se pierde, por ejemplo, todo lo que son los macroorganismos y los microorganismos el rato que aplica ese sintético. Por ejemplo, yo tengo un terreno que está bueno, tiene humus y tiene lombrices, por ejemplo, el rato que pone la urea,
se mueren igual las lombrices y los microorganismos. Ya, es que claro, ahí hablaba de un efecto tóxico, ¿no es cierto? Que por el exceso de ácido carbónico, por el CO2 que se queda liberado ahí en forma disponible. Si usted no tiene un metabolismo adecuado por medio de bacterias fijadoras o por medio de las micorrizas que hablaban, o ciertas leguminosas o árboles que ayuden a compensar estos procesos, pues obviamente si usted no tiene, por ejemplo, sombra, si no tiene un arbusto, las barreras que hablábamos, y todos los años usted usa urea, obviamente usted va a matar todos sus microorganismos, ¿no es cierto? Porque no está cultivando y no está regenerando nada más, que solo obteniendo el beneficio del desarrollo de los cultivos. De ahí obviamente se convierte en un efecto letal, un efecto que a largo plazo va a darse una erosión total. ¿Sí? O sea, sería contraproducente el uso de la urea cuando tiene un buen terreno. Porque yo por lo menos en la parcela donde yo tengo, no he utilizado urea durante años. Únicamente incorporamos lo que es material vegetal. Realizamos abonos verdes, vicia, avena, y se incorpora y no hemos utilizado la urea. Claro, o sea, no quiere decir que la urea ustedes la tienen que usar siempre, ¿no? Pero sirve para ayudarse en algunas fases, en algunas formas, digamos. ¿Ya? Pero dentro del plano agroecológico, como usted dice, Fabián, si usted tiene ya instaurado un sistema, un manejo que le está dando resultado, ya tiene evidencia en su suelo que tiene buena microfauna, si usted está cambiando un sistema, un manejo, obviamente eso va a incidir, va a producir efectos a lo mejor perjudiciales sobre ese sistema, ¿cierto? Entonces, lo que usted a lo mejor tiene que ir implementando es un control biológico, algo que igualmente se adapte a esa situación o a esa condición suya. Porque el suelo que usted tiene a lo mejor no necesita que se le invierta más con fertilizante capaz, ¿verdad? Porque dice que tiene buen suelo, buen rendimiento. Entonces hay que tratar de mantener esas características sin olvidarse que hay que igualmente aportarle luego de cada cultivo cualquier cosita, ¿no es cierto? Sí, lógicamente, materia orgánica, el bokashi. Una roca fosfórica, compost, bokashi, ¿no es cierto? Sí, porque le estoy agregando igual con harina de roca y eso me complementa. No he tenido problemas porque son para hortalizas. Exactamente. Claro que sí. Entonces eso es, Fabián. Está muy bien el trabajo y tienen que seguir mejor enfocándose a eso. No quiere decir, sino que lo que se les está compartiendo es para que ustedes sepan y entiendan que igualmente dentro de lo que se produce, el que hace malas cosas, el que no dosifica, el que no se prepara bien los terrenos, pues obviamente va a tener problemas de intoxicación y erosión a largo plazo. Listo. Gracias, doctor. A ver, Miguel, ¿cómo estamos? Sí, doctor, no sé si le puede ver. Me falla el internet. Ya, deje de compartir, no hay problema. Espérese un segundo. ¿Ya? Les vamos a dejar ahí esa presentación para que la haga en la siguiente clase del día viernes, porque ahorita estoy revisando y esa clase va para la siguiente, ¿ya? Cristian, hasta eso soluciona el tema del internet bien. Pero esta vez se salvó. Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Y con ustedes, si no hay más preguntas, vamos a ver, ¿quiénes a conciencia y a corazón, dígame, quiénes hicieron la consulta de la URIA? A ver, pongan la manito.
De la urea y del ciclo del nitrógeno. La urea y ciclo del nitrógeno. Listo, tienen sus hojitas. Yo les voy a habilitar una pestaña y me van a subir esa como un aporte de esta semana. Les voy a poner hasta el día lunes para que suban esa tareita ya de la consulta del ciclo del nitrógeno y la urea. Ya, porque Listo. en esta semana esta actividad la voy a subir como para que ustedes la tengan ahí como nota. ¿Listo? Hasta el día lunes les voy a crear una pestaña, verán. No van a estar después ahí que mandan al WhatsApp, que no pude, que no sé cuándo. Dije una pregunta. Dígame. Usted había subido una tarea, creo que era del foro para eso del cultivo del agua, creo que la había subido. Ya. Pero no, ese enlace que usted le pone está incompleto, no lleva a ningún lado. Entonces no sé si le puede volver a subir el enlace para ver el video, porque usted dice que veamos el video y comentemos. ¿En serio no se abre? No, es que no está completo, solamente está puesto las primeras letras y no lleva a ningún lado. ¿En serio? No, doctor, no se abre y no se abre. Creo que Ya lo está voy a revisar entonces para que se haga disponible ya y lo vuelvan a tomar en cuenta ahí. Ya, gracias. Gracias, Aníbal, por la observación. Listo. Y de tarea quedan las funciones de los nutrientes minerales. Ustedes van a consultar, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones, por ejemplo, del nitrógeno y cuál es la deficiencia. ¿Cuál es la función del fósforo y cuál es la deficiencia? Ya, entonces así brevemente hacen en par de hojitas cuál es la función y cuál es la deficiencia. ¿Listo? Para tomar en cuenta igualmente un aporte. Doctor, ¿se puede? Dígame. ¿Solo del NPK? Sí puede repetir, lo que pasa es que no le escuché bien, por favor. Sí, por favor, Doc, no le escuchamos bien. Las funciones de los nutrientes minerales. Sí, las funciones de los nutrientes minerales y las deficiencias. Les decía, por ejemplo, ¿cuál es la función del nitrógeno y cuál es la deficiencia del nitrógeno? Por ejemplo, puede ser unas plantas de crecimiento retrasado, ¿cierto? Ya que el nitrógeno es el motor pues, para el crecimiento, ¿cierto? Voy a hacer una relación simple, asimismo hacen un par de hojitas, bonito, con su letra, ¿no es cierto?, con dibujitos, chévere, bien resaltadito, para que tengan su nota respectiva igualmente. Facilito se gana más bien la nota conmigo. ¿Ya? Y póngase en pilas para el autoinstruccional. La otra semana estaríamos ya desde el día lunes defendiendo autoinstruccionales. Posiblemente. No, martes y miércoles les dije, ¿no es cierto? Martes y miércoles quedamos. Sí, martes y miércoles, lunes todavía tenemos la última clase. ¿Ya? Quedamos así, señores. Hasta aquí voy a darles hoy día. Les voy a dar chance para que tengan un poquito más de recreo. ¿Listo?